enseñar cómo he hecho este diseño de invierno, te voy a explicar paso a paso para que lo puedas hacer en casa. Pero antes de empezar, recuerda que es súper importante preparar bien las uñas y este paso yo ya lo he hecho. Y como podéis ver, he colocado el molde y lo he cerrado mucho más de lo normal porque voy a estar haciendo uñas en forma coffin. En esta primera uña voy a estar creando un degradado entre color rosa y blanco y como podéis ver voy a empezar por utilizar el acrílico de color rosa y voy a estar creando la punta de la uña para poder crear este efecto. Las uñas que voy a hacer hoy van a ser bastante largas, van a llegar más largas que XL. Y ahora que ya tengo la punta hecha voy a aplicar el acrílico de color blanco y a mí la manera que me gusta hacer este tipo de degradados es que hago perlas bastante líquidas y como podéis ver las he estado empujando hacia abajo hasta que los dos colores se mezclan juntos. Y también me gusta encapsular esta uña, aunque no es necesario, si no queréis no hace falta que hagáis este paso, pero creo que queda mejor de esta manera, la uña está más lisa y más uniforme. Y como siempre voy a aplicarle un poco de presión en los laterales, ya sabéis que este paso es uno de los más importantes porque va a hacer que tu uña quede en una forma más natural, va a tener una forma C. Y así es como queda la primera uña. Ahora hacia la segunda, que va a ser mucho más simple, voy a estar construyendo esta uña como haría normalmente. Voy a aplicar la primera perla entre la uña natural y el molde como estáis viendo ahora mismo y poco a poco voy a utilizar mi brocha y voy dando toques al acrílico hasta dirigiéndolo hacia donde yo quiero que vaya. Como te he dicho antes, voy a hacer las uñas bastante largas, así que me voy a asegurar que sean de esa medida y si necesito voy a estar aplicando un poco más de perlas hasta que la uña se me quede de un grosor que a mí me gusta. Y ahora que ya tengo la forma hecha voy a aplicar la última perla y aquí lo que me voy a asegurar es que toda la uña esté bien cubierta. Es súper importante que no quede ningún trocito sin cubrir porque esto lo que puede causar es que tu uña tenga más posibilidades a romperse. Y así es como queda esta segunda uña. Ahora hacia la tercera, que también voy a empezar por colocar el molde y asegúrate de cerrarlo bastante para poder crear esta forma. Voy a estar utilizando el mismo acrílico de color rosa y voy a hacer igual que he hecho antes. Esta uña va a ser bastante simple porque aquí voy a estar creando unos diseños que ya te voy a estar explicando más adelante. Pero primero voy a empezar por aplicar la perla entre la uña natural y el molde y poco a poco lo voy a ir bajando hacia abajo. Cuando estéis haciendo uñas acrílicas, lo que yo te recomiendo es que utilices las líneas en el molde para saber dónde tienes que aplicar el acrílico. De esta manera se te va a hacer mucho más fácil poder crear cualquier forma y te va a servir como guía. Es lo que yo utilizo y la verdad es que me funciona bastante bien. Y como siempre voy a aplicarle un poco de presión en los laterales, asegúrate de no saltarte este paso. Y ahora hacia la última uña que va a ser un poco diferente, también va a ser un degradado pero los colores van a cambiar. Primero voy a empezar por aplicar una perla de este acrílico de color blanco y voy a crear la punta de la uña igual que he hecho en la primera uña. Me voy a asegurar que sea de una medida bastante larga y solo voy a llevar el acrílico hasta un poco más arriba de la mitad de la uña. Es súper importante no cubrir toda la uña entera porque si no el efecto degradado no va a quedar igual. Y ahora que ya tengo la punta hecha, lo que voy a estar haciendo en vez de aplicar acrílico de color rosa, voy a aplicar acrílico transparente que es el que utilizaría para encapsular. Creo que ir cambiando colores y aplicando acrílico cristal hace que todo el diseño quede más bonito y más original. Aquí lo que voy a hacer es que voy a aplicar perlas igual que antes, voy a ir empujándolo hacia abajo hasta que los dos colores se mezclen juntos. Y como no, voy a aplicarle un poco de presión en los laterales. Y así es como quedan estas uñas acrílicas. Como podéis ver no están perfectas, pero por eso siempre digo que el limado es una de las partes más importantes. Cuando yo limo uñas me gusta empezar por limar los laterales y como estas uñas son en forma coffin voy a poner la lima diagonal.
Y así es como que las uñas, después de limar los laterales, como podéis ver, ya están mucho más definidos. Ahora, lo último que falta hacer es acabar de limar la superficie. Y a mí esta parte me gusta hacerla por utilizar el torno, pero si queréis también puedes utilizar una lima tradicional. Lo que voy a estar haciendo es que voy limando estas uñas hasta que queden más finas. Y si hay algún tipo de relieve, también me voy a asegurar de limarlo bien. Y así es como quedan las uñas después de limarlas. Ahora ya está todo preparado y podemos acabar de hacer el diseño. Pero antes de empezar, recuerda que es súper importante acabar de limpiar bien estas uñas, porque después de limarlas siempre nos va a quedar un poco de polvo y lo que puede causar es que nuestro diseño se acabe ensuciando. Una cosa diferente de este diseño es que voy a empezar por aplicar el top coat, que esto es una parte que haría siempre en el final, pero aquí lo que va a hacer es que voy a utilizar este top coat que va a dejar las uñas en efecto mate, porque los diseños que voy a hacer van a tener efecto azúcar y creo que tener una base mate hace que quede más realista y más bonito. Obviamente lo voy a curar todo durante unos 60 segundos y así es como queda el resultado. Ahora sí podemos empezar a crear el diseño. Lo que voy a utilizar es este pincel bastante delgado porque va a hacer que todo el proceso sea mucho más fácil, porque como veis voy a hacer diseños que son bastante pequeñitos. Y también voy a estar utilizando gel paint de color blanco porque es un producto que es más sólido y deja este tipo de relieve que creo que para efecto azúcar queda muy bonito. Lo que voy a estar haciendo en esta primera uña es que primero voy a empezar por crear estas 3 líneas diagonales, pero como podéis ver solo en la parte de acrílico de color rosa. Y ahora poco a poco entre las líneas voy a estar creando este diseño efecto suéter, que la verdad es bastante fácil. Lo que tienes que estar haciendo es ir creando líneas, ir juntándolas, pero la parte más difícil de esto es que todas tienen que ser más o menos de la misma medida, porque si no el diseño va a quedar un poco extraño. Y así es como queda. Y para el efecto azúcar lo que voy a estar utilizando es esta purpurina de color blanca, ya que he estado utilizando gel paint del mismo color. Y la verdad es que es súper bonita porque también tiene reflejos de otros colores. Espero que lo podáis ver bien en la cámara. Para hacer efecto azúcar es súper fácil. Lo que tienes que hacer es aplicar la purpurina por encima del dibujo. Y una vez ya lo tengas hecho, cúralo durante unos 60 segundos. Y así es como queda. Creo que hace que todo el diseño quede mucho más bonito, y especialmente para el invierno y para la Navidad hace que los diseños queden más realistas. Ahora hacia la segunda uña también me estoy utilizando el mismo gel paint de color blanco y el mismo pincel, pero lo que voy a estar haciendo aquí es que voy a crear este dibujo de copo de nieve más o menos. Lo primero que he hecho es crear estas líneas que me van a servir como guía, y ahora voy a estar uniéndolas y que quede así como si fuera una estrella. Voy a repasar la unión porque quiero que esa línea se me quede más gruesa que las demás. Lo que te tienes que asegurar para crear efecto azúcar es que no puedes curar nada hasta aplicar la purpurina, porque si no, no se te va a pegar. Y ahora voy a volver a hacer líneas, pero esta vez van a ser más largas y van a ser entre la mitad. No sé si lo podéis ver bien en el vídeo. Y me voy a asegurar que todas sean de la misma medida más o menos. Igual que antes también las voy a unir y me voy a asegurar que sea igual que la estrella que he hecho anteriormente. La única diferencia es que voy a dejar que las líneas sean bastante finas, no las voy a estar repasando. Y así es como queda. Ahora lo único que falta es añadirle un poco de purpurina. Como podéis ver, yo recomiendo que pongáis algo por debajo porque si no se te va a ensuciar todo. Y la manera que hago esto es que solo voy a aplicar purpurina por toda la uña y me voy a asegurar que todo esté bien cubierto. Y asegúrate que una vez lo cures, quita el exceso, porque si no se te va a quedar un poco sucio.
Y así es como queda. Ahora hacia la tercera uña, y aquí lo que voy a hacer es crear efecto suéter, pero esta vez va a ser un poco diferente que lo que hago normalmente, porque lo que voy a estar haciendo es crear un suéter pero de corazones. Lo que voy a hacer primero es crear estas dos líneas porque me van a servir como guía para saber dónde tengo que ir poniendo todos los dibujos. Y ahora que lo tengo hecho, voy a empezar a crear los corazones, que la verdad es bastante simple, parece que sea complicado, pero lo único que tienes que estar haciendo es primero crear dos puntos y con el pincel delgado ir uniéndolos. Yo te recomiendo que utilices una herramienta como esta para hacer puntos porque se te va a hacer mucho más fácil. Como veis, voy a ir creando corazones hasta llegar a la punta de la uña. Lo que sí voy a intentar es que todos sean más o menos de la misma medida, aunque sea bastante complicado. Y así es como queda. Ahora lo último que falta es añadirle un poco de detalles en los laterales, que esta parte es como la parte más fácil. Lo que voy a estar haciendo es crear líneas bastante pequeñas que van a ir un poco así diagonal. Lo que sí voy a intentar es que los dos laterales se parezcan bastante y que queden un poco así uniformes. Y igual que he hecho antes, voy a estar aplicando la purpurina por encima de la uña. Me voy a asegurar que todo esté bien cubierto y lo voy a curar durante unos 60 segundos. Antes de seguir, acuérdate de limpiar bien esta uña con una brocha. Y así es como queda esta tercera uña, que creo que es una de mis favoritas. Ahora hacia la última, que va a ser como una de las más simples. Aquí lo que voy a estar haciendo es que también voy a crear este estilo de copo de nieve, pero va a ser un poco más simple. Voy a hacer estas líneas que me van a servir como guía. Como podéis ver, las dos primeras van a ser las más largas y después voy a hacer otras dos más pequeñitas. Y esto es súper simple, lo que tengo que hacer es ir añadiendo puntos en cada línea. Como podéis ver, también me estoy utilizando la misma herramienta de hacer puntos porque la verdad hace que todo el proceso sea mucho más fácil. Y antes de hacer cualquier otro diseño, lo que voy a hacer es añadirle un poco de purpurina por encima del copo de nieve. Y como siempre lo voy a curar durante unos 60 segundos. Y igual que antes, también voy a estar limpiando esta uña y para acabar de todo lo que voy a hacer es añadirle puntos como si fueran estrellas pequeñas. Esto es muy fácil, solo voy a estar utilizando esta herramienta de hacer puntos. Y también lo voy a curar todo durante unos 60 segundos. Y así es como queda el diseño final. La verdad es que me encanta la combinación entre el blanco y el rosa. Y creo que hacerle efecto azúcar queda súper bonito y va a ir muy bien para el invierno, incluso para la Navidad. Algunos de estos diseños son un poco más complicados, pero paso a paso seguro que también te sale. Si te ha gustado este tutorial, suscríbete a mi canal y dale un me gusta. Muchas gracias por mirarlo. Hasta la próxima. Adiós.